Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Pues ya está. Pedro Sánchez ya ha hablado abiertamente de la amnistía. Todo lo que ha estado esquivando en las últimas semanas salió a borbotones el sábado en el Comité Federal del PSOE, donde se enfrentó sin artificios a su evidente contradicción, porque es evidente que ha cambiado de opinión sobre esta medida que beneficia en primer lugar a los implicados en el procés. Así que el presidente en funciones y secretario general del partido cogió al toro por los cuernos y defendió la amnistía de manera que ya no hay vuelta atrás. No sabemos cómo acabarán las negociaciones, porque con el independentismo todo puede estar en el aire hasta el último momento, pero el movimiento del presidente del gobierno demuestra que estas negociaciones están avanzadas y que la investidura está más cerca. La defensa la hace Pedro Sánchez desde lo que él considera el interés de España y la defensa de la convivencia entre los españoles, es decir, dejar atrás los hechos de 2017 y abrir una nueva página en la relación entre Cataluña y España. Y es evidente que esta nueva página solo puede escribirse casi empezando de cero y con voluntad política de las dos partes. Es evidente que no hay posibilidad de avanzar en la relación si no es con un gobierno progresista dispuesto a sacrificar la palabra, como el caso de Sánchez con la amnistía, porque del PP seguimos sin conocer cuál es su propuesta para Cataluña. Un diablo Feijóo de encaje y se removieron los cimientos de Génova. Pero también es evidente que la amnistía va estrechamente ligada con la investidura y por eso son tan importantes los argumentos, porque que Pedro Sánchez necesita los votos de los independentistas ya lo sabemos. Lo importante es que este camino que quiere empezar a recorrer en favor de la convivencia, importantísimo en Cataluña y en el resto de España, tiene que recorrerlo con los independentistas. Ellos también tienen que poner su parte de sacrificio, porque a nadie se le escapa que la amnistía es un sacrificio para el PSOE. También los independentistas tendrán que dejar atrás la dialéctica del 17, porque esto no va solo para un lado. Y la legislatura es muy larga y los votos se van a necesitar muchas veces. Y sería muy tramposo aceptar ahora el camino de la política, de la democracia y de la Constitución y estar amenazando durante el resto de legislatura con desandar el camino andado. Los efectos colaterales del acuerdo entre el PSOE, Esquerra y Junts van a notarse en todas las formaciones y habrá que tener fortaleza para resistirlos. La duda es si todos la tienen o si todos la quieren tener. Àngels Barceló. Esta fue la frase de Sánchez. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. Y ahora todo lo político gira en torno a esa frase que lleva a pensar que el gobierno da la investidura de Sánchez por prácticamente hecha o por lo menos muy avanzada. Desde luego esto marca otro punto en las negociaciones para esa misma investidura. El PSOE comienza hoy mismo la consulta a la militancia, a la que va a formular esta pregunta: ¿apoyarse el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones para alcanzar la mayoría necesaria? Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y todo eso mientras en el Congreso se ultiman hoy mismo los detalles para la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Eso será mañana, por lo que el Consejo de Ministros se adelanta a esta mañana. Y así es como después de esa frase de Sánchez y con una agenda que se aprieta, parece que se acelera una investidura aún sin fecha, pero para la que falta menos de un mes. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Inma, ¿cuáles son los planes del PSOE? Bueno, la impresión en el PSOE es que cuando pase mañana la jura de la princesa Leonor se va a desencadenar todo. De hecho, hay diputados que dicen que les han pedido que estén disponibles en la semana del 6 de noviembre, pero siguen cerrando detalles de la negociación, con la duda de si es antes o después, pero convencidos de que la investidura ya no descarrila. Fuentes del PSOE cuentan con que antes de que se cierre el acuerdo político habrá un gesto de acercamiento de posiciones. Hasta ahora no han descartado que un cargo del PSOE, no del gobierno, previsiblemente Santos Cerdán, se haga la foto con Puigdemont, que cuando presentó sus condiciones en septiembre pidió amnistía antes de investidura. Eso no va a ocurrir, pero la proposición de ley puede llegar al Congreso antes de la sesión para hacer presidente a Sánchez y luego ya la tramitación tendrá su curso. Los negociadores están ultimando los acuerdos también con el resto de fuerzas políticas, mientras las bases del PSOE votan hasta el sábado en la consulta interna, en la que Ferraz espera un amplio respaldo a la hoja de ruta de Sánchez. Inma, gracias. Hasta ahora. Que no nos tomen el pelo, que no nos digan que se hace por España lo que se hace contra España. El Partido Popular reunió ayer a miles de personas en un nuevo mitin concentración contra la amnistía, esta vez en Málaga. Esta izquierda constitucionalista que ya no la conoce ni la madre que la parió, esta izquierda nacional constitucionalista
que está a punto de ser eliminada de la faz del Partido Socialista Obrero Español, debe de unirse a nosotros para decir: oye, si quieres hacer esto en contra de las urnas, convoca las urnas y vamos a votar otra vez. El PP convocó a unas 20.000 personas según las fuentes, muy lejos de las 100.000 que, de acuerdo con la delegación del Gobierno, sacó a la Plaza de Colón de Madrid la concentración de la Fundación Danaes, vinculada a Vox, y en la que estuvieron Jaime Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, para escuchar la intervención de Santiago Abascal. Sánchez, no te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes legítimas que a todos nos obligan. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le pidas que te vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Comité Federal que el PSOE celebró el sábado abre una pugna entre el PP y Vox por liderar la oposición a la amnistía. Y los dos advierten de que mantendrán activada la calle, aunque siempre por separado. El PP celebrará otro acto contra la amnistía el próximo domingo en Valencia. Eso sí, Ángels, los populares han tomado nota de que Vox, pese a su crisis interna, mantiene intacta su capacidad de convocatoria. Y en las filas del PP hay quien recordaba ayer que el marco de Cataluña siempre da oxígeno a los de Abascal. Como decíais, miembros de la vieja Guardia Popular, como Mayor Oreja o Esperanza Aguirre, se sumaron ayer a la convocatoria de Vox. No, el líder de mi partido tiene un acto en Málaga y yo creo que el partido puede hacer lo que le parezca a él mejor. Yo estoy aquí. Estar aquí significa que tenemos que luchar y dar la batalla cultural. La batalla cultural. Precisamente la ala dura del partido a la que pertenece Aguirre no oculta su malestar con Feijóo, por lo que consideran es un equilibrio imposible, porque mientras agita la calle contra la amnistía, defiende al tiempo que hay que normalizar las relaciones del PP con el independentismo. Esto continúa elevando la tensión entre la Dirección Nacional y el PP de Cataluña. De hecho, ayer el líder del PP allí, Alejandro Fernández, volvía a desafiar a Feijóo y escribía en las redes sociales lo siguiente: en mi partido circula la teoría de que deberíamos copiar al PSC para mejorar en Cataluña, pero yo no soy ni socialista ni nacionalista y daré lo mejor de mí mismo para que el PP jamás lo sea. Mariela, gracias. A vosotros. Hubo ayer otras manifestaciones en las calles de Madrid y de otras ciudades españolas. Para pedir, en este caso, que Israel detenga los ataques contra la población de Gaza, varios colectivos y ONGs organizaron las marchas bajo el lema contra el genocidio. Estuvieron en la marcha de Madrid Yolanda Díaz, Irene Montero o Ione Belarra, que asegura que Pedro Sánchez no está a la altura. Israel está cometiendo crímenes de guerra. Los líderes europeos, incluido el nuestro, no está a la altura de la gravedad de las circunstancias. Sobre el terreno, la guerra está ya en su siguiente fase, lo que se traduce en más ataques, en más muertes. En la franja, Save the Children afirma que han muerto más niños en solo 3 semanas de esta guerra que los menores que mueren en todo un año por los conflictos en todo el mundo. La portada de Liberación hoy es la imagen de un niño herido en brazos del hombre que lo rescata y esta declaración de un testigo que es su titular. Es el infierno, el infierno. Miles de palestinos después de semanas sin comida, sin luz, sin apenas agua y además estos días sin posibilidad incluso de conectar sus teléfonos, asaltaron los almacenes de comida de Naciones Unidas. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho desde el mismo paso fronterizo de Rafah que la ayuda humanitaria tiene que entrar sin demora. En Jerusalén sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días. Hola Ángels, buenos días. Pablo, estamos viendo en qué se está traduciendo eso que Netanyahu ha llamado segunda fase de la guerra, que no es otra cosa que más ataques, incluso contra el hospital que Israel pide que se evacúe de inmediato. Es el hospital Al-Quds, al sur de la ciudad de Gaza, donde Israel dice que se esconde un centro de operaciones de Hamas. Las bombas rondaron este domingo ese centro. Y sembraron, como escucháis, el caos entre los médicos y los pacientes que siguen dentro y que no pueden ser evacuados, según ha advertido incluso la Organización Mundial de la Salud. Israel no llama invasión a esta segunda fase, pero realmente lo parece. El ejército sigue ampliando su presencia en el norte de la franja, donde ya han mantenido combates cuerpo a cuerpo contra militantes de Hamas, al tiempo que la guerra alcanza cifras colosales. Más de 8.000 muertos, incluidos más de 3.300 niños, 220.000 viviendas destruidas, según fuentes palestinas, 47 mezquitas, más de 200 escuelas reducidas a escombros y la ayuda humanitaria que sigue siendo insuficiente. El fiscal de la Corte Penal Internacional avisa de que el bloqueo de suministros también es un crimen. Todo esto en Gaza porque en Cisjordania Israel ha lanzado esta noche su mayor redada en el campo de refugiados de Jenin, el mayor desde el inicio de la guerra, con 4 muertos más y ya van casi 120 en los territorios ocupados. Pablo, gracias.
Hasta luego. Una de las preguntas que surge en esta nueva etapa, Bayo, es si Biden va a mantener el grado de apoyo a Netanyahu con el que ha vuelto a hablar en las últimas horas. Sí, el presidente estadounidense ha reiterado que Israel tiene el derecho a defenderse, pero que esa defensa debe ajustarse al derecho internacional humanitario. Palabras parecidas a las que ha pronunciado su vicepresidenta Kamala Harris en una entrevista, en la que ha recordado que los palestinos merecen medidas de seguridad similares a las que tienen los israelíes. Washington trata así de conjugar un discurso humanitario con su rotundo apoyo a Israel, que se plasmará esta semana con el previsible visto bueno del Congreso estadounidense a un paquete millonario de asistencia militar. Un paquete, eso sí, desligado de la ayuda a Ucrania como pretendía Joe Biden. Pues así empezamos la semana en la que se nos acabará octubre, y lo hace Jordi con tiempo plenamente otoñal, al menos en el norte. Sí, y sobre todo ahora durante la mañana, ya que poco a poco, donde las últimas horas ha llovido, esta lluvia irá desapareciendo, incluso se irán abriendo claros, menos en Galicia, en las Rías Baixas, una jornada más, mucha lluvia, y a partir de mañana de nuevo en toda Galicia. Y es que durante lo que llevamos de octubre, en algunas poblaciones contamos los litros por centenares. Y las temperaturas hoy serán un poco más bajas que ayer, con ratos de viento, sensación de ambiente más fresco y mucha atención a lo largo de los próximos días, sobre todo a partir del jueves, cuando tendremos un auténtico vendaval en todo el país. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Los obispos van a celebrar hoy mismo una asamblea extraordinaria después del informe del Defensor del Pueblo, del que se desprende que unos 440.000 españoles han sido víctimas de casos de pederastia dentro de la Iglesia. Eso equivale a más del 1% de la población adulta. En Francia se estimó que las víctimas de estos abusos fueron más de 300.000 personas. Hoy será pues esa reunión, aunque el presidente de la Conferencia Episcopal ya ha ofrecido una primera reacción en redes al decir que el Defensor del Pueblo no hace ninguna extrapolación, que la hacen intencionadamente, escribe algunos medios. Se refiere a 487 casos documentados por el defensor. Estos son los que reconoce Omeya, que dice: una cosa es la verdad y otra extrapolaciones sin fundamento. El caso es que el defensor lamenta la falta de colaboración de la Iglesia, lo que se constata también en la investigación que tiene abierta en paralelo la Fiscalía General del Estado. Más del 70% de las diócesis no han contestado o no han aportado datos. Mario Lalurido. La Fiscalía solicitó hace un año a las 70 diócesis que le informaran de los casos de pederastia llegados a sus oficinas de atención a las víctimas. Pues bien, 27 obispos no contestaron y siguen sin contestar, y 23 respondieron que no existían denuncias o testimonios de abusos sexuales contra menores, sin referir los casos de adultos o los prescritos. Solo un 30% de las diócesis aportó noticias, algunas con datos más concretos y otras alegando que los delitos ya habían sido puestos en conocimiento de las fiscalías provinciales. Todo esto fue lo que mandaron en marzo, pero 8 meses después no ha cambiado nada, según fuentes de la Fiscalía que dirige Álvaro García, que hace unos meses se quejó de la escasísima información que le enviaban los obispos. En Madrid, quizá recuerden el mural feminista del distrito de Ciudad Lineal en el que se veían las caras de Rosa Parks, de Frida Kahlo o Rigoberta Menchú. Tuvo mucha repercusión el ataque que sufrió aquella obra hace 2 años, precisamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Bueno, pues adelantan esta mañana nuestros compañeros de Radio Madrid que quien se sentará en el banquillo acusado de vandalizar este mural es un candidato de Vox, Luis Felipe Ulecia, que ocupó el puesto número 12 en las listas de este partido para el Ayuntamiento de la capital. Alfonso Gea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels, que ocupó ese puesto y que también ha sido durante bastante tiempo, ha sido cargo de vicesecretario de las Juventudes del partido de Abascal. Ulecia se va a sentar en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid el 27 de febrero del año próximo para afrontar, atención, una petición de pena privativa de libertad de 3 años de cárcel que solicita la Fiscalía. La investigación practicada por el Juzgado de Instrucción ha desvelado que el acusado presuntamente utilizó su tarjeta de crédito para pagar la compra de la pintura con la que se tacharon las figuras de ese mural. Esta ha sido una de las principales pruebas de cargo contra el acusado. De resultar condenado, deberá además asumir una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al voto, si se dedicara a la educación, que no lo hace, 6 años más de inhabilitación, y además va a tener que abonar 10.065 euros por los desperfectos causados al mural. Eso sí, el juez le recuerda en el auto de procesamiento que puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía y de esa manera asumirá su responsabilidad penal, los hechos, y verá reducida su condena privativa de libertad. Un dato de esta madrugada: el mayor banco de Europa, el HSBC, ha comunicado un beneficio neto de más de 21.000 millones de euros de enero a septiembre, lo que significa que ha ganado más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Y el otro dato económico que conoceremos
sabremos esta mañana es la inflación, la evolución de los precios este mes de octubre. Jordi Fàbrega. Con una economía que sigue creciendo y un mercado laboral que ha marcado cifras récord, la inflación es el indicador que escapa del control. Aunque ha bajado considerablemente respecto a los números que veíamos hace un año, la inflación lleva 3 meses seguidos subiendo. Terminó septiembre en el 3,5%. Y la previsión de algunos expertos es que vuelva a subir en octubre, porque el precio de los combustibles está subiendo y porque el petróleo también está más caro que hace un año, recordaba el gobernador del Banco de España. La razón de esta subida se debe principalmente al incremento en los precios de los combustibles, también de los carburantes, así como a los efectos base relacionados con la caída de los precios del petróleo en el tercer trimestre del año 2022, que afectan a las tasas de inflación de este año. También los alimentos siguen más caros y llevan ya más de un año con una inflación que supera el 10%. Y en Canarias este fin de semana han llegado más de 300 personas migrantes, son más de 13.000 las que han llegado en lo que va de mes. Entre los muertos de este fin de semana había un niño de 13 años. Los supervivientes de un cayuco contaron que tuvieron que tirar 20 cadáveres por la borda. Hoy el ministro en funciones Marlaska va a viajar a Senegal para abordar con el gobierno de ese país el control de las rutas migratorias. Para mañana, el ministro Escrivá ha convocado a alcaldes y consejeros tras las quejas de varios de ellos por el dispositivo para trasladar a los migrantes. Y en 10 minutos el abierto. Con Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.